resolver este ejercicio que nos decía que tendríamos que buscar la masa 2, la masa de este cuerpo, sin fricción. Para eso, primero tenemos que hallar los fenómenos de cada cuerpo, que sería en este caso, por ejemplo, en M1, el peso, que sería igual a masa 1 por gravedad, la normal, que en este caso no nos sería útil ya que no va a haber fricción ni movimiento en el eje Y. También la tensión de la cuerda, y como no hay fricción tampoco va a haber nada. Entonces trazamos un plano cartesiano que nos ayude a hacer las operaciones. Por ejemplo, si el movimiento se va para acá, podemos decir que los de este lado son más y los que van al lado contrario son menos, al igual que el cuerpo 2, que se va a estar moviendo así, que para abajo va a ser más, y si van al contrario va a ser menos. Entonces en el cuerpo 2 tenemos solo movimiento en el eje Y, porque vemos que no está tocando con la superficie. Entonces tenemos aquí el peso, que es masa 2 por gravedad, y con el cuerpo 1 la tensión, que en este caso sería lo mismo, porque la polea es de masa despreciable, así como la cuerda. Entonces empezamos con el cuerpo 1, que sería sumatoria de fuerzas de X es igual a masa por aceleración, que en este caso y para todo el ejercicio, como está en reposo, la aceleración va a ser 0, entonces nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces analizamos nuestro cuerpo 1, que para acá tenemos la tensión menos lo que está en este lado del plano cartesiano, la componente del peso en el eje X, que sería menos M1 por gravedad por, aquí nos damos cuenta que tenemos el ángulo, que lo podemos copiar aquí mismo, el ángulo θ, por leyes de geometría. Entonces, haciendo identidades y todo eso, tenemos que derivar por el seno del ángulo θ, va a ser igual a 0. Y aquí vemos que podemos despejar nuestra primera tensión, que sería M1 por la gravedad por el seno del ángulo. A esta ecuación le podemos llamar ecuación 1. En el eje Y no le hacemos nada porque no hay fricción y sería inútil. Entonces pasamos al cuerpo 2, que como vemos solo tiene movimiento en el eje Y como habíamos dicho aquí está en reposo, entonces de una es 0. Entonces vemos que aquí tenemos la masa, el peso menos la tensión, es igual a 0, y aquí despejamos. A esta ecuación le podemos llamar 2, y como vemos tenemos las dos tensiones de los dos cuerpos que son iguales, entonces podemos igualar ecuaciones, que sería ecuación 1 es igual a ecuación 2, y continuamos. Por gravedad. Lo que nos pedía el ejercicio era la masa 2, y aquí vemos que ya mismo lo tenemos. Entonces la gravedad podríamos simplificarle porque pasaría a dividir y sería esta con esta, entonces es igual. Y aquí hemos encontrado la masa 2 del cuerpo M2. Muy buenos días. Continuando con el ejercicio, vamos a calcular la masa 2 con fricción del siguiente sistema, para lo cual vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del primer cuerpo.
que nos quedará de la siguiente manera. Muy bien. Ahora, el cuerpo 1 va a tener un peso y ese peso va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra, por lo cual vamos a tener masa 1 por la gravedad. Por geometría euclidiana, este ángulo de la pendiente del sistema va a ser igual a este ángulo. El mismo cuerpo va a tener una normal en el eje Y una tensión en el eje X. Vamos a tener una tensión. También vamos a tener una tensión acá y es la misma que esta porque estamos trabajando con esta polea que tiene masa despreciable. Ahora, analizando el segundo cuerpo, vamos a tener acá el peso, que es igual a la masa 2 por la gravedad. Acá también me olvidé, acá tenemos una fricción. En el eje X negativo va a estar la fricción. Ahora, analizando el primer cuerpo, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X primeramente. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, ya que en el enunciado nos dice que el sistema se encuentra en reposo. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a tener la tensión menos la fricción y menos la componente del peso en el eje X, que sería la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo es igual a 0. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. De igual manera el cuerpo no se está moviendo en el eje Y, por lo tanto es igual a 0. Hacemos la normal menos la componente del peso en el eje Y, que sería masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo, que es igual a 0. Ahora, acá trabajamos en la primera ecuación. Sabemos que la fricción es igual a la nu por normal menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo es igual a 0. Acá en el eje Y, si despejamos la normal va a ser igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo, y acá esta normal lo reemplazamos en la ecuación de la primera ecuación, lo reemplazamos. Entonces nos queda de la siguiente manera, que tensión es igual a la nu por la normal, que es masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo, menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. Esto es igual a 0. Ahora, analizando el cuerpo 2, vamos a hacer igual sumatoria de fuerzas. En este caso solo hay una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. De igual manera les digo que el sistema está en reposo, por lo cual la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. No hay movimiento, no hay aceleración. Entonces tenemos, y el movimiento, o sea, se supone el movimiento va a tener tendencia a moverse en este sentido, por lo cual va a tener un negativo, un positivo, un negativo y un positivo. Entonces, tenemos aquí la masa 2 por la gravedad menos la tensión es igual a 0. Ahora, esta ecuación es del segundo cuerpo y esta ecuación es del primer cuerpo. Es del primer cuerpo. Entre estas dos ecuaciones yo analizo y me conviene sumar las dos ecuaciones para eliminar tensiones. Y si sumo las dos ecuaciones nos va a quedar de la siguiente manera. Por ejemplo, si sumo esta y esa ecuación, vamos a tener la tensión menos
menos el nu por masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo es igual a 0. Vamos a sumarla a esa ecuación. Tenemos la masa 2 por la gravedad menos la tensión es igual a 0. Nos fijamos, las tensiones se van. Tenemos menos nu por masa 1 por gravedad por el coseno de tita menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo más masa 2 por la gravedad es igual a 0. Ahora lo que nos falta es, como nos pide calcular la masa 2 del sistema, solo nos toca despejar. Si la masa 2 pasó, no, nos convendría más pasar esto al otro lado. Nos quedaría de la siguiente manera: la masa 2 por la gravedad es igual, pasa al otro lado con más, nu por la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo más la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo, nada más. Nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, los que nos toca despejar la masa 2 es igual a la masa. Podemos también aquí se van gravedades, si se dan cuenta. Tenemos acá en el lado de la ecuación acá gravedad, acá tan gravedad. Si sacamos factor común la gravedad, se nos va a gravedad. Entonces tendríamos masa 2 es igual a un nu por masa 1 por el coseno del ángulo más la masa 1 por el seno del ángulo. Ahora también podemos sacar factor común la masa 1. La masa 2 es igual a la masa 1 multiplicado por el nu por el coseno del ángulo más el seno del ángulo. Entonces, la masa 2 que nos pedía calcular en el literal con fricción, ya tenemos la masa 2. La masa 2 es igual a la masa 1 por el nu por el coseno del ángulo más el seno de tita. Gracias.